Tenemos hoy aquí en cabina al candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan, Pablo Lemus. Pablo, ¿cómo estás? Enrique, Raúl, ¿cómo están? Muy buenas tardes, encantado de saludarlos y gracias por la invitación. Pablo, me gustaría empezar con lo que nos están diciendo las encuestas. Hay unas encuestas que te colocan en tercer lugar, cerca, pero en tercer lugar, otras que te colocan en segundo lugar por buena distancia. ¿Qué interpretación haces? ¿En qué momento crees que está la campaña a Zapopan? Las encuestas que publicó Mural el martes de esta semana son similares a las encuestas que tenemos nosotros. He visto más de 20 de ellas en las cuales nos colocan en segundo lugar. Lo que vemos es que la elección, al igual que en Guadalajara, será una elección de dos, entre Movimiento Ciudadano y PRI. Y bueno, pues nosotros seguimos trabajando. Yo creo que hay muchas cosas interesantes que muestra esta encuesta de Mural. Por ejemplo, el crecimiento que hemos tenido. Nosotros iniciamos con una intención de voto de 8%, y hoy ya estamos en 26%. El crecimiento es impresionante y nos estamos poniendo ya a tiro de piedra del candidato del PRI, que sigue como puntero en las encuestas. Lo que también es cierto es que hay una gran cantidad de indecisos, 60% según esta encuesta de Mural, que pudieran modificar la intención de su voto. Y finalmente, digamos, en los rechazos, la mayor parte de la población no votaría por el candidato del PRI, me refiero a los indecisos, y sí lo haría por un servidor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a convencer a todos esos indecisos de que somos la mejor opción para derrotar al PRI, pero también para hacer un gobierno honesto y eficiente. ¿Y se tiene un análisis de por qué están indecisos los indecisos? ¿O se sabe cómo, o se tiene como un panorama de cómo llegarles? Yo creo que hay un hartazgo, Raúl, ya hacia la clase política, hacia lo que está sucediendo. Hablaban hace unos momentos de lo sucedido con David Korenfeld, ¿no?, a nivel nacional, que desde mi punto de vista no debió de haber renunciado, debió de haber sido destituido de su cargo. Claro, esto es lo que hubiera funcionado, ¿no?, para ver un gobierno federal que de verdad está luchando contra la corrupción y contra este tipo de excesos. Y estos ejemplos, ya mencionaban también la Casa Blanca o las compras ahí en Beverly Hills, hacen que la sociedad esté cansada de la clase política. Pero yo creo que el gran nicho de oportunidad es cómo podemos convertir esa molestia en participación, es decir, decirle a la gente, sal a votar y manifiesta esa molestia que tienes de la clase política actual, de esta corrupción y de estos malos gobiernos que no solamente estamos viviendo a nivel federal, sino lo vivimos también en el ámbito municipal, donde las personas se quejan, por ejemplo, de la inseguridad, por supuesto, pero también de la corrupción lacerante que les está pegando en sus familias, en sus negocios y demás. ¿Cuál es la opción? Nosotros vamos a hacer gobiernos honestos y eficientes que, si quieren, empezamos a describir en distintos temas. Antes de comenzar ya, Pablo Lemus, con el programa en específico, me gustaría hacerte una pregunta, en dos vertientes. Uno, comenzaste con un mensaje muy anti-PRI y preguntarte si ese exactamente será el tono de campaña. Y segundo, ¿crees que la división del voto de oposición les puede pasar factura y al final, digamos, refrendarle al PRI por tercera vez la alcaldía de Zapopan? Nosotros pensamos que hay dos tipos de voto en el municipio de Zapopan. Aquellos que apoyan al PRI, que son la minoría, porque hay que recordar que el PRI, como tal, como partido, perdió la elección con Bielma. Y perdió la elección con Robles, esto que no se nos olvide, sí. Pero el Verde les dio el triunfo a ambos, ¿no? Claro. Es decir, la mayoría de la población, de la sociedad zapopana va en contra del PRI, simplemente, bueno, pues en esta alianza que pocos, sí entendemos, pero no estamos de acuerdo con el Verde, le ha permitido al PRI conservarse en el poder. Ahora lo que necesitamos es capitalizar todo ese voto antipriista en una propuesta novedosa que es la nuestra. Nosotros encabezamos este proyecto, el cual le podemos ganar al PRI, porque esto, lo repito, es una contienda ya nada más de dos, entre PRI y Movimiento Ciudadano, y por eso hacemos un llamado a este voto útil, si lo queremos ver así, para que el PRI no se conserve nuevamente en el municipio con este régimen de corrupción. Y sí, ha sido una campaña dura, una campaña de contraste, que incluso no solamente tiene molestos, sino que tiene preocupados a los priistas. Vamos a ir a un corte, Pablo Lemus, regresamos para seguir platicando de estos temas, de seguridad, de nómina, desarrollo urbano, todos los temas vinculados a Zapopan. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 38 13 15 15, 38 13 14 21, nos puede contactar a través de notisistema.com y en Twitter, @metrópoli 1150. Regresamos.
Estamos de regreso en Política en Directo. Platicamos con Pablo Lemos, candidato de Movimiento Ciudadano a Zapopan, sobre su opinión de cómo van las campañas y su proyecto político. ¿Y por qué no le entramos, Raúl, al tema de seguridad, que se ha posicionado como uno de los temas clave en la metrópoli en los últimos días? Y preguntarte, Pablo, ¿cuál es tu proyecto en materia de seguridad? ¿Qué ha hecho mal esta administración que se puede corregir en materia de seguridad pública? Bueno, esta administración, lo que propuso Héctor Robles desde un principio es una policía de proximidad, ¿no? Y esta policía de proximidad también la están proponiendo otros candidatos, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si la policía de proximidad sea lo que entienden como una policía que agarre a macanazos, en términos del actual presidente municipal, a los jóvenes. Nosotros tenemos una propuesta totalmente distinta. Punto número 1, nosotros apostamos por un gobierno metropolitano. No solamente nos interesa rescatar la seguridad en Zapopan, sino hacerlo en toda la ciudad, también en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Tlajomulco, por supuesto en Zapopan. Y bueno, esto incluye tres cuestiones. Nosotros firmamos el lunes pasado un acuerdo metropolitano entre todos los candidatos a las presidencias municipales, en el cual nos comprometemos a implementar el modelo de ciudad segura. Ciudad segura incluye tres ejes básicos. Dentro de estos tres ejes, el primero de ellos es una limpieza de las policías. Es importante sacar a los malos elementos que hoy no están haciendo un trabajo de frente a la ciudadanía, pero también es fortalecer a los buenos policías, porque hay muchos que sí están haciendo su trabajo, pero que desafortunadamente se encuentran encuartelados, ¿no? Porque como no se reportan, pues esos policías se quedan, digamos, encerrados. También se trata de darles mejores seguros de vida, se trata de darles mejor capacitación en materia de derechos humanos para que respeten a la ciudadanía, para que respeten a los jóvenes, para que respeten a las mujeres. También se trata de darles mejores herramientas de trabajo, mejores patrullas, mejor armamento, pero incluye también un segundo eje. Este segundo eje es un rescate de los espacios públicos. La seguridad no solamente se construye a base de policías, sino también del rescate al espacio público, como ha ocurrido en distintas ciudades, tanto en los Estados Unidos como en Colombia, y como está sucediendo también en algunas ciudades de México. Este rescate de espacios públicos que pasa por tener mejores calles, mejores banquetas, parques públicos, iluminación, por supuesto, bueno, pues hace que las personas, que las familias recuperen para ellos este espacio público. Y tercer eje de esta propuesta es en términos de empleo. Podemos tener una muy buena policía, podemos tener muy buenos espacios públicos, pero si los jóvenes no tienen acceso a tener un salario digno, entonces estos jóvenes puede ser que vayan a la delincuencia organizada. Por lo tanto, es muy importante dentro del eje de seguridad hablar de policía, sí, de reformar a nuestra policía. Segundo, de recuperación de espacios públicos, pero también en términos económicos se tiene que ver la seguridad. Es decir, hablar de promover el empleo, que vengan las inversiones. Y aquí, bueno, pues yo provengo de la iniciativa privada y ellos tienen confianza en la administración que encabezaré y por lo tanto llegarán las inversiones con mucho mayor facilidad a una administración encabezada por nosotros. Dos preguntas sobre esto que acaba de platicar. Una, con esto de los buenos policías, los malos policías, hacer una limpia, ¿no han servido de mucho entonces las pruebas de control y confianza que se han hecho, que ya han sacado un montón de policías de las corporaciones y que bueno, ahora muchos de ellos están desempleados? Y la segunda, que tiene que ver con esto del empleo, como candidato en Movimiento Ciudadano y como integrante de este partido político, ¿qué se está hablando sobre el incremento al salario mínimo? Raúl, en la primera, los exámenes de control y confianza parece ser que están expulsando a los buenos policías y están dejando adentro a los malos. Es decir, la tropicalización de estos exámenes de control y confianza no fue el adecuado. He hablado con muchos mandos policíacos, con muchos expertos en el tema de seguridad, y la realidad es que se trató de aplicar un examen que no correspondía a la realidad de nuestros elementos de seguridad. Por lo tanto, no
La pregunta es, los exámenes de control y confianza no están dando los resultados que todos esperábamos. Por lo tanto, tendrá que haber un método distinto de evaluación para poder calificar a estos buenos y malos policías. En el tema del empleo, lo que pasa por el municipio, porque también hay que hablar de las facultades que tiene él mismo y no caer, digamos, en hablar de cosas que no se puedan cumplir. El municipio debe ser un facilitador de la inversión. Tiene que haber un gobierno promotor. Hoy pareciera ser que tenemos un mundo al revés, en el cual, bueno, pues los empresarios llegan al municipio a tratar de invertir sus recursos y generar el empleo, y el municipio simple y sencillamente les pone trabas, no los deja invertir. El municipio debería de ir con los inversionistas a decirles qué te hace falta para invertir tus recursos en el municipio y generar más fuentes de empleo y mejor pagadas. Este gobierno promotor pasa no solamente por tener perfiles adecuados en los puestos concernientes al empleo, sino pasa también por una mejora regulatoria, es decir, tener muchos menos trámites en el municipio para poder aperturar negocios, y el número de trámites que queden después, digamos, de esta limpia, de esta depuración, que esos trámites la mayor parte sean vía electrónica. Tenemos que entrar a las nuevas tecnologías, porque en la medida en que tengamos mayores trámites, mayor número de vías trámite, que por cierto, el municipio de Zapopan y Guadalajara también, en el comparativo a nivel nacional de la COFEMER, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ocupan unos de los últimos lugares. ¿Por qué? Bueno, pues en la medida en que haya más trámite, algunos funcionarios aprovechan para pedir dádivas, claro, y con ello obstaculizan la inversión. Tenemos que pensar en gobiernos promotores. Preguntarte, Pablo, el proyecto de seguridad que dividías, ¿cuánto costaría en términos reales para el municipio? Si es factible con el escenario que se plantea económico, que lo conoces bien en relación al presupuesto base cero, todo lo que se está hablando a nivel federal, la caída de precios de petróleo. Y segundo, si este proyecto de Aristóteles Sandoval de la Fuerza Única Regional, la metropolitana, no va, digamos, en contrapelo o contradice este tipo de modelo que incluso lo haría más difícil de aplicar. Si me permites, Enrique, empiezo por la segunda, para después entrar en los términos económicos y presupuestales. Yo creo que está probado lo que sucedió en Ocotlán, lo que sucedió en este atentado desafortunado contra Alejandro Solorio, lo que sucedió en Puerto Vallarta, nos hace ver que el modelo de seguridad implementado en Jalisco no está funcionando. Seamos realistas. Tenemos que cambiarlo, y en ese mismo sentido, este compromiso metropolitano que firmamos el lunes pasado, hoy también nos comprometemos a tener una sola policía. Es decir, lo que nosotros pretendemos es tener una sola policía, no solamente un mando único, una policía de élite a nivel metropolitano o a nivel regional, sino tener una sola policía para todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. A eso apostamos, esa es nuestra visión, y eso es lo que estaremos construyendo en las próximas semanas. Y me respondes en términos económicos, ¿cómo se puede financiar esta propuesta? Ya va a ser, Enrique. Regresamos a Política en Directo. Estamos de regreso en Política en Directo. Vamos bueno, antes respóndenos, Pablo, el tema de cómo financiar este proyecto de seguridad. Primero que nada, Enrique, Raúl, el municipio de Zapopan tiene presupuestos históricamente altos, más de 5,000 millones de pesos. La administración dice que no hay recursos para construir obra pública. Recursos hay muchos. Lo que pasa es que se están malgastando o se los están robando, cualquiera de los dos casos. Nosotros tenemos un programa de austeridad que vamos a implementar a partir del primer día de gobierno, en el cual vamos a ahorrar 400 millones de pesos. El programa de seguridad que vamos a implementar costaría alrededor de 80. Estos 400 millones de pesos van a provenir, por ejemplo, de recortarle a los regidores gran cantidad de... Son 1.600 millones de nómina. O sea, ¿tú irías cortar la cuarta parte de nómina? No, esto no es nómina, esto es gasto corriente. Gasto corriente. Nada más. Okay. 400 millones de pesos, es decir, por ejemplo, en los asesores que hoy tienen contratados los regidores, que tienen 6, 7, 8 regidores que ganan entre 6, 7, 8 asesores cada regidor que ganan 60, 70, 80 mil pesos. Esos hay que recortarlos. Camionetas, celulares, comidas, viáticos, todo eso es lo que vamos a recortar. ¿Dónde lo vamos a meter? En seguridad y en servicios públicos, así de sencillo. Recursos hay y muchos, lo que pasa es que no se están aprovechando.
Vamos a darle unas lecturas, algunas llamadas. Víctor Ramos, ¿cuál es su proyecto en materia cultural? Si quieres, Pablo, ahorita le damos apoyo a Pablo Lemus. Dice Héctor Suárez, esta si la quieres contestar, salió una nota donde la esposa de Pablo Lemus gastó 50,000 pesos en zapato. ¿Qué opina? Critica al PRI y hacen lo mismo. Te lo dice Héctor Suárez Gallardo. Absoluta, no tengo ni idea de qué esté hablando. Yo creo que esto es parte de la guerra sucia del PRI. Tú sabes que están extraordinariamente nerviosos del crecimiento que ha tenido mi candidatura y bueno, pues quieren entrar nuevamente el PRI en estas guerras de lodo y demás. Es importante mencionar para la gente que no me conoce, Enrique, Raúl, yo nunca había sido candidato, nunca he sido funcionario público, no milito ni militaré en ningún partido político, es decir, todo mi patrimonio lo he construido en base a mi trabajo en la iniciativa privada y, por cierto, ninguno de mis negocios vinculados a nada que tenga que ver con el gobierno. Y es más, aprovecho la oportunidad de su programa para anunciar que el próximo lunes estaré presentando mi 3 de 3, es decir, mi declaración, mi declaración patrimonial, mi declaración de impuestos y mi declaración de intereses, pero no solamente lo haré yo, Enrique, Raúl, lo vamos a hacer toda la planilla, el síndico y todos los regidores. Y ahí quiero ver al candidato del PRI y a sus regidores si se animan a presentar los recursos y que después nos expliquen, sus bienes y que después nos expliquen de dónde provienen, ¿Las va a hacer públicas las 3? Por supuesto, se trata de hacerlas públicas. Sí, pues, porque, por ejemplo, Alfonso Petersen la presentó pero públicamente, pero después no la subió en ninguna página de internet. Tú la vas a subir en una página de internet. Totalmente, va a ser público. Juan Delgado dice, Nájera debería irse, le quedó grande el puesto. Sergio Zavala, le deseo éxito en su campaña, luchará contra un monstruo de 1000 cabezas de corrupción. Jesús Pérez Loza se pregunta, mi hijo tiene una demanda contra el señor Lemus por despido injustificado, que diga como empresario en qué se ha preocupado por sus empleados, ahora resulta que se preocupa por todos. Lo dice Jesús Pérez Loza. En mi vida he tenido un trabajador con este nombre. Otra más de las llamadas de los arisbots que luego están muy nerviosos en el PRI con mi candidatura, no entiendo, tratan de descalificar todo en el escritorio en lugar de tratarlo de ganar en las propuestas. Están muy nerviosos con el crecimiento que hemos tenido. Fernando Alcocer, si gana, ¿quitará todos los letreros que tienen en la calle de su antigua estación de radio del reporte vial? No es mío. No es mi estación de radio, ¿no? Yo era conductor de esa estación de radio, sí, pero no tengo yo nada que ver con ello, no es mi estación de radio. Jorge Segura, en Zapopan estamos con usted, vamos a apoyarlo. Sabemos lo que hizo Alfaro y lo queremos para Zapopan. Pati Rodríguez, estamos contentos con lo que está haciendo, mi familia y yo lo apoyamos. Clemencio Martínez, felicito a Pablo Lemus, le deseo suerte, es lo que necesitamos en Zapopan. Rafael Moreno, habla muy bonito, pero dígalos cómo logrará lo que pretende. Tengo temor de votar por MC porque siento que mi voto irá para López Obrador. Nada que ver, no tenemos absolutamente nada que ver con Andrés Manuel López Obrador. Lo dejo muy claro, en lo personal ni siquiera lo conozco. Susana Mendoza te pregunta, ¿estás de acuerdo con los Uber? ¿Qué pasará con las familias de los taxistas? Sí estoy de acuerdo con los Uber. Y creo que el modelo de taxistas es algo que debemos de modernizar, debemos de darles las herramientas tecnológicas para que estos taxistas puedan crecer. El problema, digamos, no lo han ocasionado los taxistas, sino el régimen de corrupción del PRI que los controla a través de los sindicatos. Lo que ellos necesitan son oportunidades y tecnificación, y se los vamos a dar. Dice Marta Vázquez, ayer fuimos a Cocula y estaba lleno de policías. ¿A qué se debe? Bueno, le investigaremos, yo no tengo ahorita el dato. No lo sé, tal vez... Y rápido en Twitter, son muchos los comentarios que nos han hecho llegar. Creo que en general los podemos simplificar en 2 o 3. Uno sería el tema de este problema que tuviste con la empresa que contrataste para tus anuncios, que los puso con anticipación y que ahora parece que el PRI quiere impugnar tu candidatura. Eso 1, y 2, tu proyecto para los jóvenes en particular, que hay varios tweets que lo mencionan. A ver, el primer tema, contratamos una empresa que, si no me equivoco, se llama Publiganchos, en el cual ellos tenían la responsabilidad de instalar estas vallas, porque no son espectaculares, hay que decirlo, son vallas, a las 12:01 del día 5 de abril, que era cuando iniciaban constitucionalmente las campañas. Desafortunadamente, por un error de esta empresa, estas vallas fueron subidas antes de tiempo. En cuanto nos fue reportada esta situación, hablamos con ellos, la bajaron,
Las bajaron estas, creo que fueron 2 vallas nada más, las bajaron inmediatamente y luego las volvieron a subir el día 5 de abril. El PRI nuevamente está desesperado, trata de impugnar mi candidatura por el crecimiento que he tenido y es el miedo que tienen a perder la elección. Saben que van a perder Guadalajara con Villanueva y saben que van a perder con Rizo en Zapopan y el miedo es que se van a quedar sin candidato, se van a quedar sin candidato a gobernador. Que hubo una equivocación. Por supuesto, y así lo hemos reconocido. Incluso la misma empresa está presentando un escrito en el cual reconoce este error. Pablo Lemus, y además, Zapopan es uno de los municipios que más dinero tiene, incluso en el país, pero también tiene una brecha gigantesca. Hay colonias que prácticamente siguen sin servicios a estas alturas del partido. ¿Cómo, desde el municipio, qué se puede hacer precisamente para cortar esas brechas? Porque no es nada más un asunto municipal, es un asunto estructural que va más allá, pero desde el municipio, ¿qué se puede hacer? Me encanta esta pregunta, Raúl. El primer punto, efectivamente, Zapopan es un municipio muy rico, pero un municipio muy desigual. Se están invirtiendo muchos recursos en muy poquitas colonias y muy poquitos recursos en muchísimas colonias de Zapopan. Igual tenemos la zona ahí cercana a Andares, que podríamos presumir, digamos, a nivel internacional como una zona de desarrollo. Sin embargo, a 6 o 7 kilómetros encontramos colonias con condiciones de pobreza extrema, abandonadas por los gobiernos del PRI, que cada 3 años van y nuevamente tratan de comprar la voluntad de las personas con despensas, con televisiones analógicas en este momento, ¿no? Por el apagón analógico. Entonces, ¿cuál es la forma de lograr equilibrios en el municipio de Zapopan? Y pongo un ejemplo muy importante de las propuestas que nosotros traemos. Hoy hay impuestos que los desarrolladores inmobiliarios pagan. Uno de ellos se llama CUSMAX, estos impuestos para tratar de lograr una mayor densificación, estos impuestos que se pagan principalmente por el desarrollo vertical en el municipio. Hoy esos recursos que se pagan por el CUSMAX se van en gasto corriente, se van a una caja negra que nadie sabemos. Yo estoy proponiendo que el 100% del impuesto del CUSMAX se vaya a un fideicomiso, donde la obligación es que el 100% de los recursos se inviertan en infraestructura. Pero eso sí, bajo un modelo federalista. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10% de los impuestos que pague, por ejemplo, un edificio en Andares, se invierta en la zona de influencia de ese edificio. Pues áreas verdes, cámaras de videovigilancia. Y hablo del 10% porque Andares tiene todos los servicios, ¿no? Sí. Y el 90% de esos recursos nos los podamos llevar a las colonias populares, donde los gobiernos corruptos del PRI tienen a la gente sin ni siquiera servicios de drenaje. No hay calles, no hay banquetas, no hay alumbrado, la gente se está muriendo de hambre y los tienen abandonados durante muchos años, porque ellos creen, el PRI cree, que manteniéndolos en la pobreza es como cada 3 años van a seguir comprando su voluntad. Nosotros vamos a invertir el 90% de esos recursos en las colonias desprotegidas por el PRI. Esta es la forma de ir equilibrando, y además esto nos va a ayudar, Raúl, a otra cosa muy importante. Si yo no tengo esos recursos, digamos, en la gran bolsa del presupuesto, sino que los tengo exclusivamente para infraestructura, me va a obligar a bajar el gasto corriente. Es decir, voy a tener que apretar los gastos, disminuirlos, y esto también va a ser en beneficio de la ciudadanía. Pero nada más, ¿tiene una idea de a cuánto podría ascender ese monto? Aproximadamente 120 millones de pesos al año. Vamos a ir a un corte de política en directo, seguimos platicando de este tema, pero regresamos con desarrollo urbano. Sí. El tema clave en Zapopan, regresamos. Estamos de regreso en Política en Directo. Preguntarte, Pablo, ya que estamos en desarrollo urbano, nos quedan pocos minutos, ¿cómo contener y digamos, cómo fortalecer las estructuras municipales para evitar los ataques de especulación tan tremendos que tiene el municipio de Zapopan? Porque sabemos que los desarrolladores urbanos son los principales que apoyan campañas, financian proyectos políticos. Es decir, ¿cómo hacer que ese tipo de corrupción no sea, pues yo creo que uno de los principales cánceres del municipio de Zapopan? Y el tema de cultura, que no se nos olvide. El tema de cultura que no se nos olvide. Tenemos mira, el tema de desarrollo urbano, debemos entrar en un esquema de redensificación de la ciudad. Yo creo que carretera a Colotlán es el ejemplo de lo que ya no puede seguir sucediendo en Zapopan, este crecimiento horizontal, digamos, bajo un modelo de corrupción que hoy
hace que las familias que viven en Los Molinos, en Valle de los Molinos, aquel que entra a trabajar a las 8 de la mañana tiene que salir de su casa a las 5 de la mañana. Por ahí incluso hay pretensión de seguir creciendo los desarrollos horizontales hacia aquella zona de Zapopan, y la verdad es que esto ya no lo podemos permitir. Estas 40,000, 60,000 viviendas adicionales que se quieren construir en esta zona es algo que el municipio ya no debe de permitir. Quiero dejar muy claro que yo estoy a favor del desarrollo, pero del desarrollo ordenado, y hay que apostar por la redensificación. Hay que hacer un modelo responsable de poder permitir el crecimiento vertical en el municipio de Zapopan, pero tampoco indiscriminadamente. No quiere decir que tenga que haber edificios por todos lados. Quiere decir que pueda haber edificios en ciertas zonas que tengan la infraestructura necesaria para albergar a las personas que van a vivir ahí. Es decir, por ejemplo, avenidas como Ávila Camacho, o como Laureles, o como Carretera Tezistán, en la parte que tendrán ahora la línea 3 del tren ligero. En estas partes tenemos que pensar ya en el crecimiento de la vivienda vertical. Y algo muy importante, yo provengo de la iniciativa privada, pero sin duda sabré marcar límites y altos a aquellos empresarios que se quieran pasar de la raya. Y en materia de cultura, para terminar con eso. Me encanta hablar de lo que sucedió en La Consti, esta colonia del distrito número 4, en la cual, bueno, pues algunos candidatos dicen, yo salí de ahí y demás, pero ya se olvidaron de su colonia. Hay que recordar lo que era el Mercado Bola. El Mercado Bola era un lugar comercial, pero era también un centro cultural, de esparcimiento de muchas familias. En este lugar, bueno, pues familias iban a tomar talleres de manualidades, de baile, los niños convivían, las señoras convivían, y además había una actividad comercial importante. Durante la administración pasada se tomó la decisión de quitar el Mercado Bola para construir un centro cultural. Desde hace aproximadamente 3 años no se le ha metido un centavo. Ahora pueden pasar ustedes por ahí y simplemente existe la estructura de este edificio. ¿Y qué ha ocasionado? Lo que ha ocasionado es un incremento en la inseguridad, un incremento en el ambulantaje, y lo que necesitamos es recuperar esos espacios públicos e impartir ahí distintas culturas populares, y también en lo que al municipio corresponde, bueno, pues también entrar en ciertos talleres de capacitación y de educación. Jesús Martínez dice, el PRI hace mucho nos prometió servicios en colonias 20 de noviembre de Tonalá, cerca del Rosario, pero nunca cumplió. Nos pedían juntarnos 15 o 20 personas para solicitarlos. ¿Por qué, si ven las necesidades, te hacen dar vueltas a las oficinas para solicitarlo? Yo votaré por Movimiento Ciudadano. Edgar Garza, ¿por qué si no milita en ningún partido político, si va como candidato en uno de ellos? Porque las candidaturas independientes no tienen condiciones de equidad. Todos sabemos que las firmas, que es algo que hay que reconocerle este esfuerzo a los candidatos independientes que las lograron, y yo los felicito y se los reconozco, como el ejemplo de Pedro Kumamoto, que me parece un candidato independiente con muchos méritos. Sin embargo, estas candidaturas independientes no dan las condiciones en materia de legislación para poder competir y ganar. Y yo vengo aquí a ganar, y vamos a ganar, Enrique, Raúl. Y digo que no tienen condiciones de equidad porque no las tienen ni en el tema de financiamiento ni en el tema de acceso a medios electrónicos. Por eso decidí ir en esta candidatura ciudadana, en esta candidatura, digamos que el partido político es simplemente un móvil, un automóvil para poder llegar a... Pero también te da dinero y también te da otras condiciones. Te da acceso a financiamiento y a medios electrónicos. Es decir, eres candidato a un partido, pero no estás afiliado a él. Exactamente. Gustavo Gómez, mucha suerte, lo conocí hace más de 30 años, una persona recta, éxito. Muchas gracias. Betty Reséndiz, lo vamos a apoyar, necesitamos un cambio. ¿Qué onda con esas tarjetas que llegan del Partido Verde Bueno? Ya han llegado hasta lentes. Pero a ver, el verde es PRI. El verde es PRI, ¿no? O sea, hay que recordarlo, ¿no? Es uno de sus satélites. Juan García, es una vergüenza que gobiernos del PRI-PAN tengan abandonado el Parque de los Naranjitos. Y sí, dice esos gobiernos. Roberto Castañeda, en la zona rural de Zapopan es donde menos obras llevan. Deberían destinar un presupuesto específico para esa zona. Precisamente con relación a esa pregunta, un municipio que
es eminentemente urbano, pero con una zona rural grande. ¿Qué se hace para volver? Bueno, ya no será la Villa Maicera, pero para volver a aprovechar esa vocación. Y en materia ambiental, con grandes problemas, como lo que pasa en este vertedero de Picachos, que además era o la Primavera. Exactamente, ese tipo de problemas. Mira, la ex Villa Maicera, donde anteriormente se vendían elotes, hoy venden lotes, claro, desafortunadamente. Y hay una parte importante todavía de producción agrícola en el municipio de Zapopan que tenemos que rescatar. Y en este mismo modelo que mencionaba de desarrollo urbano, donde no debemos permitir la expansión de la ciudad de forma horizontal, sino apostar por la redensificación, es importante también pensar en darles las herramientas necesarias a los productores del campo que todavía quedan en Zapopan. Existe una oficina de desarrollo agropecuario en el municipio. Abandonada. ¿Y saben quién? Pues claro, está totalmente abandonada, además con un funcionario público con zapatos Ferragamo que no conoce absolutamente nada de la problemática del campo. Hay que llevar funcionarios con perfiles adecuados que conozcan cada una de las áreas de influencia, ¿no? Esto es lo que vamos a cambiar. Picachos, Nixtiquil, Primavera. Tenemos que parar el deterioro ecológico. Miren, en el bosque de la Primavera, por cierto, Zapopan tiene la mayor extensión del bosque de la Primavera, pero es el que menos recursos invierte en él. Durante esta administración, pues parece ser que se les olvidó el bosque de la Primavera. La misma dirección de ecología tiene que ser rescatada, porque es el problema de la tala de árboles en el Nixtiquil. Hay que cuidar también al bosque de la Primavera y hay que ver una forma eficiente del tratamiento de residuos para poder entrar en un modelo de gestión que nos permita tener un desarrollo sustentable. Nos quedan 20 segundos, Pablo. La Villa Panamericana, ¿qué hacer con ella? Esta será una decisión del gobierno del Estado, que es quien tiene todos los recursos invertidos, pero nosotros apoyaremos solamente un proyecto que cuide el medio ambiente, pero que también pueda darle desarrollo a esta zona. Pablo Lemus, candidato de MS a Zapopan, gracias por estar aquí. Gracias, Enrique, gracias, Raúl, y gracias al auditorio. Gracias.